Las fronteras del alma. Crónicas de la diáspora latinoamericana en tierras de niebla. Y La partida que nunca termina. Marisol dejó Quito en octubre, cuando los jacarandas pintaban de púrpura la avenida Amazonas. Pensó que el color la acompañaría en la memoria. Pero en Londres descubrió que los ojos pueden olvidar los tonos exactos de la luz. Ahora, cuando cierra los párpados, ve gris. Ese gris particular del cielo británico que no promete ni tormenta ni claridad, solo una perpetua indiferencia. Llegó con la ilusión intacta de que el sacrificio tendría geometría perfecta. 3 años limpiando casas ajenas, soportando el frío que cala huesos nunca diseñados para latitudes así. Y luego el regreso triunfal, pero los 3 años se convirtieron en 7. Y el regreso se fue transformando en un espejismo que se aleja cada vez que cree estar cerca. Su hijo tenía 8 años cuando ella se fue. Hoy tiene 15 y le dice usted por teléfono. ¿No es rencor?, le explica la abuela que lo cría en Ibarra. Que ya no es niño. No sabe qué pronombre corresponde a esta mujer que envía remesas, que aparece en pantalla cada domingo, que promete volver en Navidad y siempre. Encuentra una razón para quedarse un año más. Es como tener un ángel de la guarda con voz de WhatsApp. Escribió el mucho una vez en una red social que ella no entiende. Marisol ha aprendido a llorar en silencio. Los ingleses no entienden los duelos a gritos. Aquí la pena se consume en soledad, en los descansos de 15 minutos entre una casa y otra, sentada en un parque donde las hojas caen sin que nadie las llore. Segundo, el idioma como herida abierta. Carlos, mecánico de profesión en Guayaquil, ahora lava platos en un pub de Camden. Llegó con un diccionario en el bolsillo y la certeza de que el inglés era solo una cuestión de meses. Han pasado 4 años y sigue sintiendo que cada conversación es un examen que está reprobando. Pau Panfevetet Lablav, le dice la cajera. Él sonríe, asiente, entrega el dinero. No sabe que es bitter. No se atreve a preguntar. No quiere confirmar lo que sospecha, que su acento lo delata, que su silencio lo convierte en espectro. En las fiestas latinoamericanas que organizan en el sótano de una iglesia evangélica en Castle, Carlos habla durante horas. Devora español como quien devora agua después de días en el desierto. Pero el domingo llega, y con él la semana laboral, y el inglés vuelve a ser muro, no puente. Ha empezado a olvidar palabras en español. El otro día no pudo recordar cómo se llamaba esa herramienta específica, la que usa para aflojar tuercas. Tuvo que describirla con gestos cuando hablaba con su hermano por video. Su hermano se rió. Carlos también, pero esa noche no durmió. El lenguaje es su patria ahora, y es una patria que lo expulsa constantemente. Tercero, las infidelidades de la distancia. Andrea y Miguel se juraron fidelidad eterna en el aeropuerto de Madrid. Durante la escala, él iba a Manchester, ella a Londres. Se verían cada mes. Ahorrarían juntos. Abrirían el restaurante ecuatoriano que soñaban en Birmingham. Eso fue en 2019. Ahora Andrea vive con un portugués que trabaja en construcción. Miguel se enteró por una foto que alguien compartió por error en un grupo de Facebook. En la imagen, Andrea sonreía con un árbol de Navidad detrás, y el brazo del portugués rodeaba su cintura con naturalidad de propietario. Cuando confrontó, ella no negó. Dijo que la soledad había sido más fuerte que ella, que los fines de semana, sin él, se habían vuelto agujeros negros, que el portugués simplemente estaba ahí, presente, tangible, mientras Miguel era voz distorsionada por mala conexión. Era promesa, era ausencia. Pero la historia no es simple. Miguel, en su rabia, confesó lo que callaba, que él también había buscado calor en cuerpos extraños, que en las noches de invierno, cuando la depresión otoñal británica lo tenía paralizado en una habitación compartida con otros 3 ecuatorianos, había aceptado el tacto de manos
que no eran las de ella, que el cuerpo traiciona cuando el alma no puede más. Se amaron por Skype, se odiaron por WhatsApp, ahora son dos extraños que comparten una deuda en el banco de Guayaquil y una herida que no cicatriza. Y el desarraigo que no se nombra. Doña Esperanza tiene 70 años y es la matriarca no oficial de la comunidad ecuatoriana en Bristol. Llegó en los 90, cuando pocos sabían ubicar Ecuador en un mapa. Ha visto llegar y partir a 3 generaciones de migrantes. En su casa siempre hay sancocho, siempre hay un colchón para el recién llegado, siempre hay consejo en forma de refrán. Pero Doña Esperanza no ha vuelto a Ecuador en 20 años. Dice que el viaje la mataría, dice que ya no queda nadie, dice que Londres es su hogar ahora, aunque sus sueños siguen ocurriendo en español, aunque todavía convierte libras a su crece en la cabeza, aunque cada vez que escucha un pasillo le duele algo en el pecho que no tiene nombre médico. El desarraigo es una enfermedad que no existe en los manuales. Le dijo una vez a una joven chilena que llegó huyendo de la violencia de género: no te dan pastillas para el dolor de no pertenecer. Te dicen que te integres, que aprendas el idioma, que seas ciudadana del mundo, pero nadie te dice qué hacer con el fantasma de ti misma que sigue caminando por calles que ya no existen, hablando con gente que ya murió o te olvidó. La joven lloró. Doña Esperanza le preparó un té de manzanilla y no dijo nada más. Ya había dicho demasiado. Vi la identidad en pedazos. Para los hijos de la diáspora, la herencia es un rompecabezas incompleto. Los niños de Marisol, Carlos, Andrea, los que nacieron aquí o llegaron siendo bebés, hablan inglés con acento de la periferia londinense. En casa les exigen español, en la calle se avergüenzan de él. Son latinos cuando conviene, británicos cuando es necesario, y ninguna de las dos cosas cuando están solos frente al espejo. Un adolescente de padres peruanos y colombianos, criado en Hackney, explicó una vez en un taller de poesía: mi abuela dice que llevo el sol en la sangre. Mi profesor de historia dice que soy ciudadano de una nación que conquistó la mía. En el espejo veo un rostro que no encuentra en ningún lado de la tele, salvo cuando hay narcos o sirvientas. No sé si debo estar orgulloso o avergonzado de lo que soy, así que decidí no ser nada, pero el vacío también pesa. Esta generación crece con el trauma de la traducción constante. Traducen emociones para sus padres, traducen menús para sus abuelos, traducen su propia existencia para un país que los mira con curiosidad benigna, pero nunca con reconocimiento total. Son el puente que nunca pidieron ser, y los ríos que pasan debajo los erosionan. Vi el país que crece en la ausencia. Curiosamente, los migrantes construyen una patria idealizada que no existe. Ecuador se ha vuelto, para Marisol, un lugar donde siempre hace sol, donde la gente es buena sin reservas, donde ella nunca hubiera tenido que elegir entre ser madre y ser proveedora. Sabe que es mentira, sabe que dejó Quito huyendo de la inseguridad, de la falta de trabajo, de un sistema que no le permitía respirar, pero la nostalgia no admite matices. Carlos ha empezado a decir que en Guayaquil la gente es salud en la calle. Es mentira. En Guayaquil, como en Londres, la gente camina mirando el piso, pero necesita creer que allá abajo la humanidad era diferente, más cálida, menos que intelectual. Andrea, que nunca volverá con Miguel, pero tampoco puede olvidarlo, ha convertido su relación fracasada en una epopeya romántica. En sus historias, eran almas gemelas destrozadas por la geografía. Omite que ya se peleaban en Guayaquil, que la distancia solo aceleró lo inevitable. El país de origen se convierte en personaje de ficción que escriben entre todos, una utopía retrospectiva que justifica el sufrimiento presente. Si lo que dejé era perfecto, entonces mi dolor tiene sentido. Si lo que dejé era perfecto, entonces algún día volveré y todo estará bien. 7. La comunidad como refugio y prisión. Los sábados, en la iglesia de Saint Anne's, se reúnen. Vienen ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos. Traen la comida que pueden permitirse, los chistes que no funcionan en inglés, la música que sus hijos ya no escuchan por unas horas. Londres se disuelve, pero la comunidad también es jaula de cristal. Aquí se saben todos los secretos. ¿Quién está indocumentado? ¿Quién le fue infiel a quién? ¿Quién envía dinero a 2 familias simultáneamente? ¿Quién bebe en secreto? ¿Quién se ha vuelto evangélico por desesperación? No hay privacidad en el exilio. La supervivencia exige cercanía, pero la cercanía quema. Hay rivalidades antiguas que se reavivan en esta tierra neutral. Ecuatorianos y peruanos que ahora son latinos. Para los ingleses pero siguen siendo enemigos históricos entre ellos. Venezolanos que llegaron huyendo de una crisis que los demás
no entienden del todo, y que cargan una culpa de superviviente. Bolivianos que siempre fueron invisibles incluso en América Latina, y aquí siguen siéndolo. Se aman porque comparten el idioma, se sufren porque comparten el idioma. 8. El retorno imposible. Marisol finalmente juntó el dinero. Puede volver, pero su hijo de 15 años dice que no la conoce, que prefiere que siga enviando dinero desde allá, que su vida está aquí, aunque él esté allá. La abuela, enferma, le suplica que no vuelva. ¿Para qué? Para verme morir. Quédate donde puedas ganar. Yo ya viví. Carlos recibió una oferta de trabajo en Guayaquil, menos de la mitad de lo que gana lavando platos. Pero en su profesión, dijo que no, dijo que ya no soporta el calor, dijo que el crimen, dijo excusas. La verdad es que tiene miedo de descubrir que ya no cabe, que sus amigos lo ven como fracasado retornado, no como héroe, que su exmujer ya se casó de nuevo, que el país que idealizó no tiene lugar para quien se fue. Andrea y Miguel se encontraron una vez, en una estación de King's Cross. Estuvieron 10 minutos en silencio, luego él dijo, allá abajo, éramos otras personas. Ella asintió, se abrazaron, se separaron, no se han visto desde entonces. Lo que permanece. Al final, la migración no es una historia de éxito o fracaso, es una historia de transformación forzada, de cuerpos y almas que se adaptan a climas emocionales imposibles. Es la madre que aprende a celebrar Navidad en julio, porque diciembre es temporada alta de limpieza. Es el padre que llora escuchando pasillos en el tubo, entre el Scott y Acton Town. Es la pareja que aprende a amar por WhatsApp, o que deja de amar por omisión. Es la identidad convertida en preguntas sin respuesta. ¿De dónde soy? ¿A quién pertenezco? ¿Quién me pertenece? Los migrantes latinoamericanos en el Reino Unido cargan un peso invisible, el de ser eternos traductores de sí mismos, de explicar dónde queda Ecuador, de sonreír cuando confunden su acento con mexicano, de asentir cuando les dicen your English is so good for a Latin American, de no llorar en público, de enviar dinero con sonrisa, de prometer que volverán. Y en las noches largas de invierno, cuando la oscuridad cae a las 4 de la tarde, algunos permiten que la máscara resbale, entonces hablan solos en español, cocinan lo que recuerdan de las recetas de sus madres, miran fotos borrosas en teléfonos que se quedan sin memoria, y permiten que la pregunta más terrible se forma en silencio. ¿Y si el precio de lo que gané fue exactamente lo que más amaba? No hay respuesta, solo el gris del cielo de Londres, que no promete tormenta ni claridad, solo la perpetua indiferencia de quien sabe que mañana será igual. Fin.